Cuarta fase de la Guerra del Chaco, contraofensiva del ejército boliviano. Jorge Abastoflor Freire, historiador boliviano. La Guerra del Chaco, que dura entre 1932 y 1935, es la guerra probablemente de la que se ha escrito más en nuestro país, inclusive más que de la Guerra del Pacífico. Lamentablemente, la línea que han tomado los escritos que se han dado acerca de la Guerra del Chaco han tomado una línea sociológica o una línea psicológica o se han internado en el ámbito de la poesía y lamentablemente nos hemos perdido en este mar de consideraciones del aspecto eminentemente histórico y eminentemente práctico de lo que sucedió en la Guerra del Chaco, y esto ha tenido consecuencias muy graves, porque obviamente cuando estamos hablando de temas psicológicos, sociológicos y sobre todo cuando estamos hablando de la poesía, nos vamos a dar cuenta de que el énfasis siempre se da a los eventos que son más luctuosos, los eventos que son más dolorosos, aquellos que dejan un impacto más negativo, si se quiere, dentro de la psicología de las personas. Entonces, allí hemos fallado como investigadores, hemos fallado como sociedad académica. ¿Por qué? Porque le hemos dado más importancia a estos temas que son muy importantes, pero que no hacen al desarrollo específico de la guerra como un fenómeno que debe ser analizado en cuanto a sus particularidades, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la Guerra del Chaco, tenemos esa carga inicial. Es decir, tenemos ríos de tinta que se han escrito, pero de esos ríos de tinta realmente es muy poco lo que se ha escrito en términos históricos, científicos, acerca de cómo se ha desarrollado, y menos aún acerca de aspectos técnicos, acerca del armamento, acerca de las tácticas, de las estrategias que se han empleado. Es mucho menos, hay mucha menos cantidad de literatura al respecto. Entonces tenemos una deuda muy grande con la historia y tenemos, por supuesto, una deuda muy grande con las bolivianas y los bolivianos, porque no podemos seguir dando rienda suelta a este tipo de comportamiento, a este tipo de análisis que le da más lugar al lloriqueo y más lugar a la autocompasión y a la autoflagelación que a los términos eminentemente técnicos, como decía antes. ¿Por qué el título, la fase que no quieren que sepas, o sea, el momento de la historia de la Guerra del Chaco que no quieren que sepas? Es muy sencillo. Cuando ustedes ven los libros que se han escrito, no importa cuál estén tocando, si están hablando acerca de fastos militares del general Díaz Arguedas, o si están hablando de Mazamaclay, de Roberto Perejazo Calvo, pues cuando estamos hablando de la primera fase, que es 1932, la segunda, que es 1933, la tercera, que es 1934, estos autores se deshacen en explicaciones, se deshacen en detalles. Inclusive tenemos los casos de batallas como Boquerón, en donde hora por hora, minuto por minuto se relata qué es lo que está pasando. Pero cuando llegamos a la cuarta fase, nos encontramos con absolutamente lo contrario. Es decir, llegamos a la cuarta fase, nos hablan acerca de Villamontes, de ahí, Villamontes sucede en el mes de febrero, la batalla de Villamontes sucede en el mes de febrero, de ahí saltamos olímpicamente prácticamente hasta el mes de mayo, con un par de acciones militares paraguayas. ¿Y qué es lo que pasa entre febrero, marzo, abril y principios de mayo? No hay solución de continuidad, no hay continuidad, quiero decir, más bien hay una solución de continuidad entre los eventos que se dan en la batalla de Villamontes y la finalización de la Guerra del Chaco. Y eso no puede ser. Y al final de la exposición yo voy a vertir algunas hipótesis de por qué pudo haber pasado. Y es realmente doloroso el hecho de que se haya quitado esta parte de nuestra historia, porque
bueno, son las partes que nos favorecen, son las partes que, en las cuales Bolivia sale victoriosa, en las cuales el ejército se rehace, avanza, tiene victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, y muchas de ellas simultáneas inclusive, y nos perdemos de toda esa historia por intereses específicos que voy a mencionar, como decía antes, al finalizar la exposición. Muchas veces se confunde los términos. Por ejemplo, si ustedes entran a Wikipedia y ven la última parte de la Guerra del Chaco, o directamente entran a la batalla de Villamontes, ustedes van a apreciar que en esta página, que es una enciclopedia universal, supuestamente tiene datos, etcétera, nos dice que la batalla de Villamontes fueron las últimas acciones que se llevaron a cabo en la Guerra del Chaco. Y esto, como les digo, sucedió en el mes de febrero. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se le diga que son las últimas acciones a la batalla de Villamontes si todavía faltan meses para que se acabe la guerra? Y eso ya resulta sospechoso, y por supuesto que ustedes en este momento pueden entrar en la computadora Wikipedia, busquen batalla de Villamontes, y ahí se van a dar cuenta de que es como si la batalla de Villamontes fuese lo último que pasó en la Guerra del Chaco. Y no solo eso, hay historiadores bolivianos que dicen abiertamente que la batalla de Villamontes fue lo último que pasó en la Guerra del Chaco. Y tenemos que terminar con esto, porque a pesar de que la batalla de Villamontes fue gloriosa, y la vamos a ver dentro de un momento, vamos a hablar acerca de algunos detalles de la batalla de Villamontes, hubieron otras acciones que desde mi punto de vista son más importantes que la batalla de Villamontes después. Y por supuesto, entonces, aquí surge la primera contradicción acerca de lo que es la cuarta fase de la Guerra del Chaco. A la cuarta fase de la Guerra del Chaco la han llamado batalla de Villamontes, la han llamado contraofensiva del Parapetí, la han llamado también gran ofensiva boliviana, cuando en realidad todas estas denominaciones corresponden a escenarios y a momentos diferentes. Vamos a comenzar, tenemos en este momento en la pantalla una imagen que nos muestra cómo fue que se organizó la defensa boliviana ya para fines de 1934 y la primera quincena de 1935. La línea defensiva boliviana estaba organizada y planteada sobre el río Pilcomayo en el sur, por la cordillera del Aguarahue en el centro y al norte por el río Parapetí. Lo que había hecho el ejército boliviano era establecer como nuestros aliados fundamentales en esta guerra, por primera vez durante toda la guerra, establecer al terreno como nuestro aliado. Mientras que en las tres fases anteriores el terreno resulta ser contrario a los intereses de Bolivia, más bien en la cuarta fase tenemos que el terreno es favorable, ¿no? En las otras tres fases es desfavorable, en la última fase es favorable. Y es una línea tremendamente grande que cubre un territorio que pasa por tres departamentos, desde el departamento de Tarija, en el sur extremo, además por el departamento de Chuquisaca, y llega hasta el departamento de Santa Cruz. Entonces, mal podemos decir que, de entrada, que la última fase de la Guerra del Chaco es la batalla de Villamontes. Si le estamos peleando esta guerra en tres departamentos de Bolivia, no solamente en uno. Cubrir todo este sector realmente demandó un gran esfuerzo del Estado boliviano. A fines de 1934 cae Daniel Salamanca, ya no es más presidente, debido a lo que se conoció como el Corralito de Villamontes. Le sucede en el cargo el vicepresidente, que es Luis Tejada Sorzano. Luis Tejada Sorzano hace algo que Salamanca no había querido o no se había animado a hacer durante las tres anteriores fases de la guerra. Y eso es hacer un llamamiento general. El llamamiento general
lo había hecho Paraguay desde el principio de la guerra, mientras que Bolivia no lo había hecho durante las primeras 3 fases, pero se tiene que hacer al final de la guerra, ya dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos y el hecho obvio de que en ese momento se iba a definir el resultado de la guerra. Entonces el llamamiento general lo hace Luis Tejada Solzano, y es así como Bolivia inmediatamente comienza a tener más hombres disponibles para cubrir este sector que es tremendamente grande, o para ser precisos, 3 sectores que son tremendamente amplios y que necesitan mucho material y muchas personas para cubrirse. Y mientras van llegando los soldados, mientras van llegando los armamentos, los equipos, se va armando esta línea defensiva. Entonces, volviendo al principio, el terreno comienza a ser nuestro aliado y ya no es nuestro adversario. Esta cuarta fase yo la divido en 2 momentos, que es un momento defensivo y un momento ofensivo. El momento defensivo está, por supuesto, dado por, en primer lugar, la defensa de Villamontes. La gran batalla de Villamontes es un fenómeno tremendamente complejo que no se circunscribe solamente a la población de Villamontes. La gran batalla de Villamontes comienza con otra batalla, que es la batalla de Ñancoraiza. Cuando hablamos de una gran batalla en la historia universal, nos referimos a una batalla que contiene otras batallas, es decir, una gran batalla es una sucesión de varias batallas que hacen a un objetivo en particular. Y por supuesto que eso se registra en la gran batalla de Villamontes o defensa de Villamontes. Y como primer paso de esta defensa está la batalla de Ñancoraiza. ¿Cuál era la idea? Y esto lo pueden ver ustedes en la pantalla. La idea que tenía el ejército paraguayo, este es un plan que había sido concebido por Estigarribia. Se dice que hay alguna inspiración argentina al respecto. Estigarribia pensaba utilizar los 3 cuerpos de ejército que tenía a su disposición, que componían todo el ejército paraguayo, todos estos 3 cuerpos convergiendo dentro de o hacia Villamontes. El estilo paraguayo durante toda la guerra nos dice que no existen ataques frontales, sino que de lo que se trata siempre es de envolver al enemigo, de rodearlo y de aislarlo de sus líneas de abastecimiento y al final derrotarlo de esa manera. Villamontes no es la excepción a esa regla que se plantea en la guerra del Chaco. Entonces tenemos a un primer y tercer cuerpo de ejército que se lanzan hacia Villamontes para cerrar a los defensores de Villamontes, y tenemos a un segundo cuerpo de ejército, el segundo cuerpo de ejército paraguayo, que se lanza por Macharetí, que queda al norte de Villamontes, como pueden apreciar en su pantalla. Queda al norte de Villamontes para, a través de ese lugar, atravesar la cordillera del Aguaragüe y descender hacia Villamontes para lograr el envolvimiento de la población. Entonces, se produce en este escenario la primera batalla de la gran batalla de Villamontes, que es la batalla de Ñancoraiza. Pues precisamente por el sector de Ñancoraiza, en donde ya existe un pozo petrolífero, ya existía en esa oportunidad, en ese tiempo, un pozo petrolífero, se lanza el ejército paraguayo por ahí para poder penetrar a través de este lugar la cordillera del Aguaragüe, pero es detenido por el regimiento manchego. La batalla de Ñancoraiza dura 6 días, desde el 6 de febrero hasta el 12 de febrero, y al final termina con victoria boliviana. Es decir, el segundo cuerpo de ejército paraguayo no logra penetrar a través de la cordillera del Aguaragüe y finalmente bajar, como se tenía previsto, hacia Villamontes. Entonces no se produce el envolvimiento de Villamontes y Estigarribia no tiene otra alternativa que lanzarse en ataques frontales. Pero como decía desde el principio, la idea de inicio no era esa. La idea era, como siempre lo había hecho el ejército paraguayo, tratar de envolver al ejército boliviano
o a las unidades del ejército boliviano y cortarles sus líneas de abastecimiento y derrotarlos de esa manera. Bien, entonces ahí se da el primer fracaso y es una primera gran victoria para Bolivia en esta fase, que es la batalla de Ancoraiza. Luego viene lo que vamos a llamar específicamente la gran batalla de Villamontes o primera batalla de Villamontes. Y como se van a dar cuenta a lo largo de esta narración, no existe una sola batalla de Villamontes, existen 2 y 3 batallas de Villamontes en distintos momentos. Y eso es algo que obviamente jamás nos dicen, nos hablan de la batalla de Villamontes y que eso duró hasta el final de la guerra, ¿no? Puede haber contribuido a la confusión precisamente el hecho de que no existen una, sino existen 3 batallas de Villamontes. Comienza entonces la primera batalla de Villamontes el 16 de enero y se va a extender hasta el 22 de febrero. Es una batalla tremendamente larga y es por eso también que le llamamos Gran Batalla de Villamontes. Es una batalla que se libra en un frente muy amplio en donde el grueso del ejército boliviano se está defendiendo en contra del grueso del ejército paraguayo, el primer y tercer cuerpo del ejército paraguayo. Bolivia tiene en Villamontes 17.000 hombres y el Paraguay está atacando con entre 15.000 y 16.000 hombres. Evidentemente existe inferioridad numérica de parte del Paraguay, esto es importante destacarlo desde este momento porque luego va a tener sus implicaciones. Existe una superioridad del ejército boliviano y la norma, la estrategia militar desde tiempos inmemoriales dice que fuerzas inferiores no pueden atacar lugares fortificados, especialmente si estos lugares se encuentran en superioridad numérica. Pero, como les decía desde el principio, en realidad lo que pretendía el ejército paraguayo era envolver Villamontes y como no se pudo, solamente 2 cuerpos de ejército paraguayos logran enfrentar a las tropas de Villamontes. La batalla de Villamontes, la primera batalla, concluye el 22 de febrero con lo que se conoce como la batalla de Guiraru, que es la batalla en la cual se forma un bolsón, que también se conoce como bolsón de Caigua, y en ese bolsón caen las tropas paraguayas, y dentro del bolsón son masacradas por la artillería boliviana y también por los defensores bolivianos de una forma terrible. Y se estima, y estos son datos que los vierte el general Luis Fernando Sánchez Guzmán en el libro Soldados de Siempre, nos dice que en esta batalla el Paraguay tuvo alrededor de 3.000 muertos. Si tuvo 3.000 muertos, entonces los heridos aproximadamente han debido llegar hasta a duplicar esta cifra, es decir, unos 6.000 heridos de distinta gravedad. Muy probablemente después de la batalla de Villamontes, el Paraguay ya no pudo contar con por lo menos entre 4.500 y 5.000 hombres, entre los que fallecieron y entre los heridos que ya no pudieron recuperarse para volver a las operaciones. Lo que significa que el Paraguay en la gran batalla de Villamontes perdió 1/3 de la masa con la que había atacado. Lo perdió definitivamente y ya no pudo actuar nuevamente. Obviamente, esta es una cifra que los propios paraguayos ocultan, los propios paraguayos no se atreven a discutir jamás porque lógicamente era un suicidio completo el atacar las posiciones de Villamontes en las condiciones en las que atacó el Paraguay, pero sufrió las consecuencias de aquello. Y aquí viene, por supuesto, esta segunda victoria boliviana, que es una gran victoria boliviana y es reconocida ya inclusive en nuestros libros de historia, afortunadamente, porque hasta hace algunos años tampoco se le daba mucha importancia a la batalla de Villamontes. Y por supuesto, héroe máximo de la batalla de Villamontes es el general Bernardino Bilbao Rioja, que después se le va a conceder el mariscalato no por esta batalla, sino por la batalla del kilómetro 7, lo cual es algo que me gustaría también comentar al final. Es tremendamente extraño que al general Bilbao Rioja no le hayan dado el mariscalato por la batalla de Villamontes y se lo hayan dado por la batalla del kilómetro 7. Para mí es una evidencia más de que
hubo una intención política de borrar de la faz de la tierra, de borrar de nuestros libros de historia la cuarta fase de la Guerra del Chaco. Y bien, y tenemos la segunda batalla de Villamontes, que la pueden apreciar también en sus pantallas. Esta segunda batalla de Villamontes, así estábamos entrando a este nuevo momento de la cuarta fase de la Guerra del Chaco, y que tenía que ver con la batalla de Camatindi. Tenía que ver con la batalla de Camatindi por el hecho de que el ejército paraguayo empezaba a abrirse camino a través de la cordillera del Aguarahue hacia la población de Camiri, que era la capital petrolera de Bolivia en ese momento. Es por eso que este momento lo llamamos defensa del petróleo. Ahora, cuando hablamos de la Guerra del Chaco y hablamos específicamente de la batalla de Villamontes, siempre decimos que es la batalla de Villamontes la que salva los hidrocarburos de Bolivia. Pues en realidad eso es parcialmente cierto. La batalla de Villamontes lo que hace es salvar los pozos que están ligados al gas, mientras que el petróleo no se encuentra en esa zona. En aquella época, para 1935, cuando hablamos de hidrocarburos, los hidrocarburos que mueven la economía boliviana, nos estamos refiriendo al petróleo. Y la capital del petróleo es Camiri, que queda en el departamento de Santa Cruz. Entonces, no podemos decir del todo que es la batalla de Villamontes la que asegura nuestros hidrocarburos en la Guerra del Chaco. Lo que tenemos que pensar es que más bien es la defensa en el Aguarahue lo que logra ese objetivo de defender el petróleo boliviano. Y eso sucede magníficamente en la batalla de Camatindi entre el 6 y el 11 de marzo. Después de haber fracasado el ejército paraguayo al intentar tomar Villamontes, después de haber fracasado el ejército paraguayo en intentar vulnerar la cordillera del Aguarahue, lo que hace el ejército paraguayo a través de su segundo cuerpo de ejército es tratar de pasar, de llegar al Parapetí y pasar el Parapetí. Y eso se produce el 5 de abril. El 5 de abril de 1935, el ejército paraguayo pasa el río Parapetí y logra una de esas metas históricas que tenían en su mente los paraguayos desde hacía mucho tiempo. Les habían dicho sus gobernantes que la frontera norte del Paraguay era el Parapetí. Entonces esto fue realmente un momento apoteósico para los paraguayos. Sin embargo, ya vamos a ver cómo esto de repente no fue una buena idea para el Paraguay. Teniendo éxito al haber cruzado el río Parapetí, el segundo cuerpo de ejército paraguayo se dirigió hacia la población de Charagua. Y la población de Charagua tenía unas líneas de defensa que mientras avanzaba el ejército paraguayo iban cediendo, iban retrocediendo, hasta que el 17 de abril el ejército paraguayo entra en la población de Charagua. Ahora, este retroceso que van teniendo las defensas bolivianas ya estaba planificado desde antes, y estaba también planificado que llegue el ejército paraguayo a Charagua. ¿Cuál es la explicación de dejar que el ejército paraguayo, el segundo cuerpo de ejército paraguayo, llegue hasta Charagua? Ahí ya llegamos al momento ofensivo de la cuarta fase de la Guerra del Chaco. Lo que sucede en este momento es la ofensiva general. Ya ha pasado la primera y la segunda batalla de Villamontes, ya ha pasado la defensa del Aguarahue, todo ha resultado a favor de Bolivia, y aquí hay otro momento que es, desde mi punto de vista, el más importante de la cuarta fase, y por qué no el más importante de la Guerra del Chaco,
para Bolivia, y es el de la ofensiva general. La ofensiva general boliviana es un movimiento que se da en los tres sectores que habíamos mencionado al principio. En el sector sur, que es el sector de Villamontes, en el sector central, que es el de la cordillera del Aguarahue, y el sector del norte, que es el del río Parapetí. En los tres sectores se da esta operación, que es la maniobra más grande de toda la guerra del Chaco. No existe otra maniobra que se pueda comparar en envergadura a la ofensiva general que lanza el ejército boliviano a partir de abril. ¿Cómo comienza esta ofensiva general? Comienza en el sector sur con lo que es la tercera batalla de Villamontes, que comienza el 15 de abril y dura hasta el 18 de abril. Es decir, dura hasta un día después de que se ha tomado la población de Charagua. La intención inicial es la de aferrar al primer y al tercer cuerpo de ejército paraguayo en Villamontes para que no puedan asistir, no puedan ayudar al segundo cuerpo de ejército que se encuentra en el sector del Parapetí. Esta batalla es muy recordada por un hecho en particular, y es que cuando se da el movimiento hacia las líneas paraguayas, lo que se hace es reconquistar el bolsón de Cuiraru, también conocido como el bolsón de Caigua. Y en el momento de conquistar ese bolsón es que se descubren los cuerpos de el teniente Méndez Arcos y de sus hombres, que son denominados ya históricamente como la sección de hierro. Este momento es trascendental para el ejército boliviano porque a partir de ello se construye una nueva identidad para el ejército en esta última fase, y es esa identidad la que va a caracterizar a esta gran ofensiva general. Hay otro evento que también se destaca de este movimiento ofensivo que se da en el sector sur, en el sector de Villamontes. Y todos ustedes van a recordar seguramente la película El Milagro de Tarairí. Las tropas que salen de Villamontes y atacan la línea paraguaya, finalmente ascienden hacia el norte y retoman la iglesia de Tarairí. Retoman la población de Tarairí con su famosa iglesia. Y ese evento es tristemente recordado dentro de nuestra historia porque los paraguayos que ocupaban Tarairí, en el momento de retirarse como malos perdedores, ya no tenían en sus manos la población. Lo que hacen es bombardear la población y bombardear la iglesia de Tarairí, un lugar que se había utilizado para llevar a los heridos que se habían producido durante la batalla, heridos tanto bolivianos como paraguayos. En este bombardeo muchos de ellos fallecen y se da un evento que es realmente muy criticable para las tropas paraguayas, ¿no? Están saliendo de la población derrotados, entonces lo que hacen es bombardear la población y destruir la iglesia. El milagro de Tarairí hace referencia al hecho de que después del bombardeo el lugar más sagrado de la iglesia todavía permanece en pie y el Cristo de la iglesia todavía permanece en pie. Pero ahí no se detiene la persecución que se hace a las tropas del coronel Fernández. Tan grave es la situación para Fernández que en su época de oro de la guerra del Chaco le decían ataque Fernández. En este momento lo que está haciendo Fernández es escapar en realidad de la ofensiva que parte desde Villamontes. Tiene que venir Eugenio Garay al mando de la octava división paraguaya para poder asistir a Fernández antes de que el colapso sea completo en ese sector. Seguimos avanzando y en el marco de lo que sigue siendo la ofensiva general se va a dar la batalla de Boyuibe cerca del Paso de Cuevo. Esta es una batalla que tiene lugar entre el 17 de abril, día en que cae Charagua,
y el 21 de abril. Aquí es muy recordada la actuación del regimiento Warnes, que en el primer golpe, saliendo de la quebrada de Cuevo, rompe absolutamente la línea paraguaya y a partir de ese momento hay una persecución incesante del ejército paraguayo hasta la población de Boyuibe. En la tarde del 17 de abril se llega hasta Boyuibe y la operación termina de concretar hasta el 21 de abril. El 21 de abril estas tropas que han llegado a Boyuibe hacen una conversión hacia el norte para atrapar al segundo cuerpo del ejército paraguayo que está todavía en las cercanías del sector de Charagua. Seguimos con la ofensiva general. Ya hemos hablado de lo que pasó en el sector sur, en Villamontes, hemos hablado de lo que pasó en el sector que es el Aguarahue, ahora vamos a hablar de lo que pasa en el norte, que es específicamente la zona de Charagua. Lo que sucede es que hay un avance paulatino de las tropas bolivianas que se da hasta el 26 de abril, tomando la retaguardia profunda del segundo cuerpo de ejército paraguayo que se encontraba en Charagua. Esta retaguardia se encontraba en la población de Itaguazurenda, se toma la población de Itaguazurenda y el segundo cuerpo de ejército paraguayo se queda semi-encerrado en el norte y a partir de ese momento se da una carrera para llegar hasta el río Parapetí. El ejército paraguayo tiene que extremar recursos para poder alcanzar las riberas del río Parapetí. En la pantalla ustedes pueden apreciar un texto, una imagen de un texto que es muy importante, que se llama La contraofensiva del Parapetí, que es el oficial Pablo Barrientos Gutiérrez. Y aquí ustedes se van a dar cuenta de cómo después de la toma de Charagua viene una carrera que es tremenda, el ejército paraguayo retrocediendo como puede y el ejército boliviano persiguiéndolo permanentemente, hostigándolo, tomando prisioneros a los soldados que quedan rezagados, enfrentándose a las cortinas, a estas pequeñas cantidades de tropas que se colocan para retrasar el avance de un enemigo. Venciendo todas estas cortinas se da una carrera que es meteórica desde el Parapetí hasta la población de Huirapitín. En el marco de esta progresión boliviana se produce la batalla de Cambití entre el 24 de abril y entre el 22 y el 24 de abril, en el cual se produce el cerco a la 8ª división de Eugenio Garay, que iba a asistir, como les he dicho antes, a la división de Ataque Fernández, y se logra encerrar una sola división boliviana, que es la 7ª división, encierra a la división paraguaya de Garay y la tiene encerrada durante algo más de 48 horas. Finalmente, la 8ª división paraguaya logra salir del cerco, pero en lo que va saliendo se va desgarrando toda la división y al final, para el 29 de abril, las tropas paraguayas han perdido 1000 combatientes que han fallecido y se han capturado unos 600 prisioneros. Calculen ustedes el número de heridos, que normalmente la cantidad es de 3-1 con respecto fallecidos. El paraguayo había retrocedido más de 100 kilómetros. Y esta, desde mi punto de vista, es la acción más importante de la guerra del Chaco. Y obviamente las unidades que estuvieron involucradas fueron también las más importantes, las más aguerridas. En ese momento era el segundo cuerpo de ejército paraguayo con el cuerpo de caballería paraguayo. Y aquí quiero hacer un especial
mención a un oficial que es el comandante del segundo cuerpo de ejército paraguayo, que es José Emilio Anse, quien es el que lleva a cabo toda esta operación. El logro de este oficial es tan importante y tan poco conocido en nuestra propia historia que llama la atención de cómo es posible que no se haya reconocido y se haya olvidado lo que pasó en esta contraofensiva del Parapetí y se la haya subordinado inclusive a lo que sucedió con la batalla de Villamontes. Ya cerrando esto, hubo una consternación internacional acerca de lo que estaba pasando en este momento en la guerra del Chaco. Y es tremendamente difícil darse cuenta de que a nivel internacional se sabía más de la guerra del Chaco de lo que se sabía dentro de nuestras fronteras. ¿Por qué razón? Porque las radios argentinas habían hecho un excelente trabajo a favor del Paraguay, llevando información falsa acerca de cómo se estaban desenvolviendo las operaciones en esta cuarta fase de la guerra del Chaco, como lo hicieron durante toda la guerra del Chaco. Entonces, todos estos éxitos que estaba teniendo el ejército boliviano no se reproducían con la misma intensidad en esas radios argentinas que eran muy escuchadas por la población boliviana, no se escuchaban con la misma intensidad que los éxitos que había tenido el ejército paraguayo anteriormente. Y este conocimiento internacional acerca de la verdadera situación de la guerra del Chaco conduce a que Bolivia sea tremendamente presionada a nivel internacional para firmar la paz, para detenerse en ese momento, porque el desastre paraguayo ya es inminente. El 30 de mayo se produce una reacción paraguaya que, de la cual se habla mucho en la bibliografía paraguaya, pero también extrañamente en la bibliografía boliviana. Y está el ataque a Mandellapecua de parte del ejército paraguayo y está el ataque a Pozo del Tigre. Magnificados ambos eventos hasta el cansancio. Inclusive se llega a decir que estas son medidas de efecto para hacer que la diplomacia boliviana que está negociando en la Argentina tenga miedo de que el Paraguay puede seguir en ofensiva, puede seguir avanzando, lo cual es obviamente imposible. El Paraguay ha sido derrotado en todas partes del frente de batalla, ha sido derrotado en el sur, en Villamontes, ha sido derrotado en el Aguaragua, ha sido derrotado en Charagua, ha sido derrotado en el Parapetí, ha sido derrotado después cruzando el río Parapetí, en Cambeití. Se ha dicho que estas dos acciones tienen como objeto precisamente el causar miedo, pero cualquiera que se pueda fijar en el mapa dónde se encuentra Pozo del Tigre se va a dar perfectamente cuenta que ese es un golpe al vacío y que la verdadera posición boliviana no se encontraba en Pozo del Tigre ni se encontraba en Ingavi, sino que se encontraba en Roboré. La quinta división boliviana se encontraba en Roboré, mucho más al norte de donde sucedió este pequeño golpe de mano. Y por supuesto está el golpe que se da a Mandellapecua. Las tropas paraguayas recuperan de manos bolivianas Mandellapecua, y también se ha dicho que esta es una gran ofensiva como para poder presionar a la diplomacia boliviana. Pero lo cierto es que el ejército paraguayo estaba luchando desesperadamente en ese momento para tener un punto de conexión entre el segundo cuerpo de ejército paraguayo, que estaba al norte totalmente aislado, y el primer y tercer cuerpo de ejército paraguayo, que se encontraban en el sur totalmente debilitados delante de Villamontes. Lo que había pasado es que el segundo cuerpo de ejército había sido aislado, se había roto el dispositivo militar paraguayo, y Mandellapecua de alguna forma ayudaba a mantener algún contacto entre el segundo cuerpo de ejército al norte y el primer y tercer cuerpo de ejércitos paraguayos que se encontraban al sur. Y obviamente no llegaba a concretarse esa conexión, pero era una esperanza para el ya debilitado segundo cuerpo de ejército que se encontraba al norte, tremendamente golpeado después de lo que hemos contado que sucede en el Aguaragua y lo que sucede en el Parapetí.
Tenemos una visión tremendamente negativa acerca de la guerra del Chaco, que nos ha sido heredada por temas políticos. Y aquí vamos a cerrar esta exposición dejando en claro cuál es el problema que existe en el análisis de esta guerra. El problema es que el nacionalismo revolucionario, y con nacionalismo revolucionario no solamente me refiero al MNR, sino a todos los partidos que comulgaban con esa ideología, el PIR, el POR, entre otros, el nacionalismo revolucionario necesitaba urgentemente que la guerra del Chaco fuese considerada una derrota total del ejército boliviano para poder decir que la élite boliviana había sido derrotada en la guerra del Chaco y que el ejército boliviano había sido derrotada en la guerra del Chaco, y por eso se justificaba la revolución de 1952. Incluso así se justificaba la eliminación del ejército boliviano, como evidentemente sucedió después de la revolución del 52, donde fue sustituido por milicias populares con trágica memoria para nuestra historia. Un desastre esta decisión de eliminar el ejército boliviano y sustituirlo por milicias populares que lo que hicieron fue generar desmanes a nivel nacional, cuyas heridas todavía no cierran hasta el día de hoy. Si no, pregúntenle a cualquier cruceño. Pero la guerra del Chaco debía ser una derrota para poder eliminar al ejército boliviano. Y es por eso que nos ha quedado en la mente esta idea de que fuimos derrotados en la guerra del Chaco, y de esa manera es como se justifica plenamente el que suceda la revolución en 1952. Pero esto está totalmente alejado de la verdad por las cosas que hemos comentado el día de hoy, pero por otras cosas más, porque hablar de esta cuarta fase de la guerra del Chaco es hablar de muchas cosas que suceden prácticamente al mismo tiempo y que no podemos cubrir en una exposición de 1 hora ni en 2 horas, sino que tendríamos que conversar mucho más tiempo para poder aclarar todos los eventos que suceden. Porque la maravilla de la cuarta fase de la guerra del Chaco es esta gran ofensiva boliviana que se produce simultáneamente en todo el frente de batalla, en los 3 sectores, siendo exitosa la maniobra en los 3 sectores, en los 3, no solamente en Villamonte, sino en el Aguaragua y también en el Parapetí. De esa forma es como nos hemos perdido uno de los momentos estelares de nuestra historia por ambiciones sectoriales, ambiciones políticas, que al final nos han despojado de un momento glorioso de nuestra historia, pero también de la comprensión real de lo que significó esta fase. Yo quiero destacar el hecho de que en la cuarta fase de la guerra del Chaco participaron ya de forma voluntaria y de forma plena dentro del marco del llamamiento general las poblaciones indígenas de nuestro país, voluntariamente. Y la narrativa actualmente nos dice que fueron recogidos, humillados y llevados como carne de cañón. Nada más alejado de la verdad. En la cuarta fase de la guerra del Chaco fueron las poblaciones indígenas orgullosas a la guerra, y a ellas se les debe en gran parte la victoria que tuvo en Bolivia en la cuarta fase de la guerra del Chaco. La cuarta fase de la guerra del Chaco no es solamente Villamontes. Y yo hago votos para que comencemos a estudiar todos los aspectos que hacen a esta guerra, porque no podemos dejar en la oscuridad todos los eventos que han sucedido en este momento trascendental de nuestra historia. Muchas gracias. Excelente, mi querido Jorge, realmente una presentación muy interesante.